Cordial y atento saludo. Problemáticas sociales latinoamericanas, lo que nos convoca en este curso. Sí, vamos a revisar algunas de estas problemáticas, a mirar cómo pueden afectar la salud mental y a dar un recorderis cómo se reflejan también en Colombia. Sí, arranquemos con las problemáticas sociales latinoamericanas más frecuentes o las que se han encontrado en más textos y artículos sobre el tema. Sí, entonces tenemos la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades educativas y la concentración del dinero en unos pocos. Sabemos la desigualdad que existe. La corrupción, pienso que es uno de los grandes males que tiene Latinoamérica. Mucho del dinero que podría invertirse en educación y en procesos interesantes se ha ido a la corrupción. La violencia y el crimen, la violencia armada, los conflictos, el crimen organizado, son persistentes en la región. Sí, esto incluye también desplazamiento interno, migración forzosa, debido a la inseguridad que existe. La pobreza sigue siendo un obstáculo significativo. Aumenta la desigualdad y el desempleo. Recordemos que la pobreza en sí no es algo que excluya, pero sí se convierte en un agravante de la exclusión social. Acceso a los servicios básicos. Hay grandes brechas en el acceso a la educación, la salud y otros que son esenciales en el desarrollo sostenible y equitativo de la población. Miremos ahora sí cómo se reflejan estos en la salud mental para poder revisar cómo estas problemáticas se relacionan de manera importante con esta salud mental. Entonces, la desigualdad económica. La pobreza y la desigualdad económica son factores que contribuyen al estrés y a la ansiedad. El estar pobre, el no lograr los aspectos económicos necesarios muchas veces se refleja y aumenta nuestro estrés y ansiedad. La violencia y el crimen. La exposición reiterada a violencia, si sea organizada o conflictos armados o incluso la violencia intrafamiliar o doméstica, tiene efectos devastadores. Sí, trae estrés postraumático, depresión y ansiedad. La migración y el desplazamiento es uno de los aspectos que se considera que vulneran la salud mental, ¿sí? La gente que migra por falta de oportunidades o debido a la violencia va a generar un proceso traumático y va a aumentar su estrés y su depresión, además de la sensación de desarraigo y la soledad que puede traer el migrar de un sitio a otro. También tenemos la estigmatización y la discriminación, que muchos de ustedes ya contaban en sus participaciones. La discriminación por razones de género, orientación sexual, raza, etnia, puede generar sentimientos de aislamiento, baja autoestima, lo que lógicamente se va a reflejar en mi salud mental. El acceso limitado a los servicios de salud. A pesar de que hay muchos trastornos mentales en Latinoamérica, no hay el servicio de salud suficiente, ¿sí? Y eso se debe a falta de recursos, a corrupción, falta de personal capacitado, estigmatización de los problemas de salud mental. Y es aquí donde un especialista en salud mental comunitaria adquiere mucho más valor. En Colombia encontramos varios problemas que afectan esa salud mental y al que estamos expuestos la gran mayoría. El conflicto armado y la violencia. El desplazamiento forzado, la violencia, la pérdida de sus seres queridos contribuyen a trastornos como el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad y el duelo. Un duelo que vemos muy fuerte. Sí, la desigualdad económica y la pobreza generan estrés y ansiedad, como ya vimos. El desempleo puede aumentar la depresión y la ansiedad. La estigmatización y discriminación. Sí, la discriminación por razones de género, raza, orientación sexual, como ya lo vimos, crea sentimientos de aislamiento y baja la autoestima. El acceso limitado a servicios de salud. Sabemos que no podemos contar en muchos casos con profesionales que nos colaboren en este aspecto. Entonces, ya vemos problemas serios. Y aquí vale hablar de un problema que muchos han empezado a querer abordar, la violencia de género, sus manifestaciones y las víctimas, la violencia física, empujones, rasguños, golpes, cualquier tipo de agresión física. Según la encuesta sociodemográfica del 2005 en salud, sí se habla que el 31% de las mujeres en Colombia ha sido víctima de violencia física.
La violencia psicológica, que se manifiesta a través de insultos, amenazas, manipulación emocional. Se habla de que el 64% de las mujeres reportó haber sufrido estos episodios. La violencia sexual, que incluye la violación, el abuso sexual, el acoso. Más del 15% de las mujeres desplazadas por el conflicto armado ha sido víctima de violencia sexual. Imagínense las cifras que estamos manejando. La violencia económica, que se refiere al control de los recursos económicos y la limitación al acceso de algunos servicios. El 31% de las mujeres ha experimentado este tipo de violencia. La violencia vicaria, el daño a los hijos para afectar a la madre, también se presenta. No es reconocida como una forma de violencia de género, pero también se presenta. El desplazamiento forzado. Entre el 95 y el 2011, más de 2.7 millones de mujeres fueron desplazadas. Imagínense en esa cantidad. Ellas han sido víctimas de múltiples formas de violencia. El feminicidio. En el 2021 se registraron 106 feminicidios en Colombia. La violencia sexual y de pareja. En el 2021 se reportaron más de 21.000 casos de violencia sexual y 34.000 casos de violencia de pareja. Hemos querido compartirles también estas referencias que pueden servirles mucho para contextualizar los problemas y que van a encontrar en las diapositivas adjuntas para que ustedes puedan acceder a ellas. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, Ayuda en Acción, Jefferson Center. Acá tenemos el MinSalud, la Librería SIG, la Organización Panamericana, Profamilia y, lógicamente, las investigaciones tan valiosas que se han realizado sobre el tema. Sí, incluyendo a Zúñiga y Aguirre, que también nos pareció bastante interesante. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí. Quedamos atentos a lo que puedan necesitar.